Esta mañana hemos asistido a la marcha protesta realizada por los trabajadores de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria, recorriendo varias zonas del entorno del puerto. Esta concentración es el punto y seguido de las protestas iniciadas el pasado mes de enero como consecuencia de la negativa por parte del Gobierno para validar el segundo convenio que fue ratificado el pasado 25 de junio del 2012 y que incluso ha sido avalado por la ministra de Fomento. Actualmente, este segundo convenio colectivo se encuentra en periodo de ultraactividad desde el pasado 31 de diciembre de 2009. Según nos comenta Artemis Casañas, miembro del comité de empresa, las claves de este conflicto, que afecta aproximadamente a unos 300 trabajadores entre personal administrativo y policía portuaria en la provincia de Las Palmas, están, por ejemplo, en la negativa por parte de Hacienda de incrementar el 1,31% en conceptos de productividad y sistema de gestión de recursos humanos distribuidos en ratios de productividad entre todas las autoridades portuarias. Debemos recordar que aún en plena crisis, el sistema portuario genera unos 200 millones de beneficios netos al año. Hacienda niega un acuerdo basado en la productividad que el propio sistema genera y autorregula. Bueno, quería que nos explicarais exactamente esta protesta, a qué se debe, quiénes sois. Es una continuación de protestas que ya se han iniciado, una serie de movilizaciones y paros. Somos personal de la autoridad portuaria, tanto personal de administración como policía portuaria. Esto está convocado en todos los puertos a nivel estatal. Somos unas 28 autoridades portuarias y alrededor de 5.000 trabajadores que sufrimos el mismo problema. El problema es que tenemos un convenio colectivo que se agotó el 31 de julio del 2009, está en fase de ultraactividad y esa ultraactividad se acaba ahora en julio. Y el tercer convenio colectivo, que está ratificado por Fomento, Hacienda lo bloquea y nos quieren dejar sin marco de relaciones laborales. ¿Y a qué crees que es debido ese bloqueo por parte de Hacienda? Y la CESIR creo que también tiene algo que ver, está detrás. Claro, empezó con un informe de la CESIR y directamente después el Ministerio de Hacienda se posicionó. En principio alegaban que había un pequeño incremento salarial de productividad. Pues los puertos están en beneficio y por ley nosotros tenemos un sistema de gestión de desempeño. Una vez que la parte social incluso elimina esa parte para desbloquearlo, que el convenio ya desmejoró mucho el anterior para poder firmarlo en el estado en el que nos encontramos actualmente, pues Hacienda sigue bloqueándolo. Entonces el miedo que tenemos los trabajadores y los representantes es que esto es una privatización encubierta en toda regla. O sea, porque no se entiende que se está avalado, por ejemplo, por la ministra de Fomento, porque ellos siguen RQR con que no lo quieren validar. Claro, es que la misma ley de puertos recoge que nuestra relación laboral es a través de convenio colectivo. El convenio colectivo reconoce que si no se llega a un acuerdo, siguen ultraactividad, pues ellos a base de Real Decreto empiezan a destruir derechos de los trabajadores y en este caso están empezando con los puertos. Estamos hablando de unos 200 millones netos de beneficios al año del sistema portuario. Y esto es un desmantelamiento de una empresa rentable, es que es de las más rentables de España. ¿De cuántos trabajadores estaríamos hablando afectados? 5.000 trabajadores aproximadamente, entre puertos del Estado y autoridades portuarias. ¿Y en Canarias? En Canarias tenemos dos provincias que son dos autoridades portuarias diferentes. En la de Las Palmas, en la que nos encontramos ahora, pues en torno a 330 trabajadores aproximadamente, contando con las islas Lanzarote y Fuerteventura, que son puertos estatales. Otra clave es la aplicación de la reforma laboral Ley 3/2012, que establece que la ultraactividad de los convenios colectivos decaerá el próximo 8 de julio, quedando unos 5.000 trabajadores de las autoridades portuarias sin marco regulador y a expensas del Estatuto de los Trabajadores, que, como ya sabemos, en gran parte de su contenido remite a los trabajadores a sus convenios colectivos. Las autoridades portuarias están afectadas por la provisión de contratación pese a la necesidad manifiesta de incrementar los recursos humanos, cosa que no se entiende dado el alto índice de paro existente. Los trabajadores de autoridades portuarias vienen soportando una pérdida del 28% de su salario desde el año 2010, recortes de paga extra, recortes del plan de pensiones, etcétera, etcétera. En principio no hemos llegado a esa fase y por eso estamos en la calle, pero dejar a un colectivo de trabajadores sin marco laboral con el que guiarse, la policía portuaria en concreto, si nos quita el convenio colectivo y no aprueba el reglamento de policía, no hay ningún lado que diga qué funciones tiene un policía portuario. Entonces, una persona que no tiene funciones recogidas es mucho más fácil de eliminar y ese es a lo que no estamos dispuestos. Y estamos en una fase de movilizaciones y cada vez irán en aumento y si hay que bloquear los puertos se bloquean, estamos dispuestos. Actualmente tenemos unas 15 personas que están en precario porque ni siquiera abren la contratación eventual. Entonces tenemos personas que son agentes de la autoridad trabajando 8 días al mes, ganando 200 euros mensuales. O sea, es una precariedad laboral en una administración y han superado una oposición pública, igual que la mía. Y si ya pasamos a fase de privatizar, pues nos tememos que, claro, la gente mayor puede que se prejubile, pero podría haber una destrucción de empleo importante, muy importante. La no aprobación de este convenio, tanto
perjudica a lo que es policía portuaria, por lo que veo en tu chaleco, como también al personal de administración que trabaja en... Sí, estamos unidos todos en la misma lucha porque el convenio nos regula todo. Luego la policía portuaria en concreto tiene también una reivindicación de un reglamento de policía en condiciones, que llevamos más de 15 años trabajando sin reglamento, y los puertos necesitan dotarse de una seguridad. Cualquier cuerpo policial de cualquier parte tiene un reglamento que desarrolle sus funciones, con la policía portuaria no. Entonces vamos trabajando en base a la buena predisposición de la gente y de los mandos para solucionar los problemas, y no es forma de trabajar. Antes nombraste un periodo de ultraactividad, ¿nos podrías explicar en qué consiste un poquito eso? Sí, el convenio colectivo se agotó el 31 de julio del 2009, entonces entra en ultraactividad hasta que se llegue a un acuerdo el siguiente. El mismo convenio y la ley lo recoge, es decir, se prorroga, la ultraactividad que se prorroga hasta que se apruebe uno nuevo. ¿Qué pasa? Que han sacado el Real Decreto 3/2012 que suprimen las ultraactividades de los convenios, entonces nos dejan sin uno y sin otro. Y el tercer convenio colectivo en este caso ya está firmado y aprobado, pero bloqueado por la CECIR y la Hacienda en este caso. También está en tela de juicio la reglamentación de las funciones en las actuaciones en términos de seguridad, control y policía dentro de los recintos portuarios. Artemis manifiesta que la lucha está iniciada y que no pararán hasta conseguir la firma del tercer convenio que le garantice su puesto de trabajo y la no privatización que se presume está detrás de la negativa a la firma de dicho convenio. Incluso afirma que se llevarán a cabo acciones en conjunto con los estibadores del puerto de Las Palmas y con los trabajadores de la provincia de Tenerife.